Bienvenidos a Alimentos y Regiones desde Buenos Aires, capital de un país en una renovada búsqueda de su identidad perdida gota a gota desde hace muchas décadas. Dueños de un país en el que nos perdimos de lo grande que era. Como nos hemos mirado tanto el ombligo sin resultado alguno, tratemos de encontrar un estímulo mirando a otros países que a pesar de las adversidades no bajaron los brazos y salieron a flote, como es el caso de Australia. Porque tenemos mucho en común, grandes superficies, pocos habitantes, la mayoría descendientes de inmigrantes, ricos en recursos naturales. Estamos asentados en el hemisferio sur y tenemos fuertes raíces en la producción rural. Es por eso que hoy hablaremos de Australia con su embajador en nuestro país, Noel Campbell. Si hablamos del sector agropecuario, tengo que decir, con el cambio de gobierno, el panorama ha cambiado en el sentido que Argentina ahora es una economía mucho más abierta y con eso vienen muchas oportunidades. Oportunidades en los sectores como el sector agropecuario, donde estamos, los dos países somos socios naturales. Así que es bajo este panorama, digamos, que nosotros miramos con mucho interés el poder incrementar, digamos, vínculos entre los dos países en el sector agropecuario. Tenemos una balanza comercial relativamente equilibrada, pero con un monto de alrededor de 1.100 millones de dólares que deberíamos poder incrementar rápidamente. La globalización va marcando una tendencia en las escalas productivas y de ahí la importancia de adaptarse a ello. La tendencia en Australia, al igual que en muchos países, incluso Argentina, es que las estancias de pequeñas dimensiones, las estancias de familia, digamos, están más y más integrando para llegar a ser más competitivo. Es decir, con la economía de escala, las propiedades están ya más integradas para poder competir. Así que con respecto a nuestra propia región, Asia y el Pacífico, también hemos tenido la buena fortuna que es una región que ha crecido mucho en las últimas 2 décadas. Así que países como Corea, como China, como Vietnam, el apetito para el producto australiano ha crecido mucho. Con el crecimiento de clase media en estos países hay mucho más demanda para proteína, por decirle, para productos lácteos. Justamente coincidió con las reformas agrícolas que hicimos en los años 80, los años 90, y estamos bien puestos, también geográficamente, obviamente, de aprovechar estos nuevos mercados. También está reforzado un poco con acuerdos de libre comercio que hemos negociado con Japón, con Corea del Sur, con China, con todos los países sureste asiáticos. Esto nos da entrada privilegiada a estos mercados, mejor dicho, esos mercadazos que justamente quieren el producto que nosotros producimos. El embajador reconoce el apalancamiento que la región asiática tuvo y supieron aprovecharlo con pragmatismo y a partir de la toma de decisiones de fijar el rumbo en una política de Estado. Australia tiene 26 años consecutivos de crecimiento económico. Así con razón, muchos colegas argentinos miran la experiencia australiana y me preguntan, ¿cómo lo hicieron? ¿Por cuánto tiempo duró el proceso? ¿Quién estaba involucrado? ¿Cuánto costó? Así que esas son preguntas muy pertinentes, como el ambiente de reforma aquí en Argentina también. Nadie está diciendo, tenemos el modelo para ustedes, pero sí, me da la impresión que es casi sentido común que uno vea la experiencia de un país como Australia, con un perfil económico pero tan parecida, para ver si algo de nuestra experiencia se puede tomar en cuenta aquí en Argentina.
Aunque nuestro país es poderoso en recursos naturales, el sentido común no es uno de los que abundan, por lo que buscamos algo más de precisiones en cuanto al cómo y quiénes fueron actores de esa evolución. Primero, había un consenso político, un consenso nacional. Los dos partidos principales estaban de acuerdo que el modelo anterior, o sea, hasta los años 70, efectivamente, que fue también una economía muy protegida, enfocado mayormente en el mercado doméstico, simplemente no dio mucho crecimiento, mucho ánimo, digamos, a la economía. Así que justamente los dos partidos en los años 80 decidieron que el modelo tenía que cambiar. Justamente las políticas que mencioné antes, de abrir la economía, de mirar exportación como el motor de crecimiento, eso fueron las manifestaciones, digamos, del cambio. El segundo punto es explicar al pueblo que es un proceso, no es un evento que ocurre de un día al otro, una semana al otro, un año al otro, fue un proceso de 10 o 12 años. Así que estos dos factores son muy importantes en explicar al público, primero, que es para el bien nacional que empezamos ese camino, y segundo, de explicar también que es un proceso que empezamos. Preguntamos por el populismo, de esa manera mágica y mentirosa de hacer creer que se puede sin esfuerzo. Honestamente, nunca fue una política tan atractiva para los australianos. La verdad es que es un país relativamente conservador, es un país realista, es un país de clase media. Eso también ayuda. Todo el mundo naturalmente quiere lo mejor para su familia, para su propio bien. Pero yo creo que lo importante es un proceso de diálogo nacional. Por ejemplo, los sindicatos fueron un factor importante para traer a la mesa, y fue justamente el líder del Partido Laborista, el Partido Socialista, que fue por casualidad el ex jefe del equivalente de CGT, que empezó ese proceso. Así que él podía traer los sindicatos, por decirle, a la mesa. Pero también fue importante tener argumentos atractivos para todas las fuerzas sociales en el país, para que se comprometieran a implementar esas reformas económicas. Como le dije, cuando uno baja aranceles, uno elimina subsidios, las consecuencias son obvias. Algunos sectores, las industrias o los sectores no competitivos no van a sobrevivir. Así que es un balance siempre en cómo apoyar innovación para crear nuevos sectores, ¿no es cierto? Así que fue por un lado de eliminar los sectores no competitivos, pero también dar los incentivos para fortalecer los productivos y crear nuevos sectores para mantener el nivel de empleo. Ojalá la pausa publicitaria le haya servido para reflexionar sobre nuestro país y soñar cuándo podríamos ver un dirigente sindical honesto que se preocupe por el país seriamente. Pero también cuándo tendremos la suerte de contar con una dirigencia empresarial que invierta en un estado de competencia y no con la garantía de prebendas y subsidios. Australia pudo y está hoy con un desempleo un poco mayor del 5% con salarios dignos.
No quiero dar la impresión que fue fácil, no quiero dar la impresión que fue sin sacrificio por un periodo, pero yo creo que con una política de un lado de eliminar las distorsiones en la economía y por el otro lado incentivar crecimiento de nuevos sectores, se puede llegar a un balance que conviene a todos. Ese proceso de cambio involucra, como le dije, sacrificio en cierta manera. Algunas personas van a perder sus trabajos tradicionales, los que están en sectores no productivos o no competitivos. La política del gobierno tras los años ha tenido varios elementos. Uno es obviamente proteger a los que verdaderamente necesitan ayuda, alguna gente que no tiene posibilidad de encontrar trabajo nuevo. Pero la gran mayoría de los que han perdido trabajo quieren trabajar, quieren utilizar sus talentos en otra dirección. Así que el gobierno ha enfocado mucho en programas de capacitación para que esa gente que tienen talentos, sí, pero guiarlos en otros sectores donde puede utilizar esos sectores en una manera más productiva. Y la tercera pata, digamos, es, como mencioné antes, invertir en innovación para crear los nuevos sectores de la economía, en lo cual sí somos competitivos. Así que ayudar a la gente, que es una muy pequeña minoría, que no van a tener mucha posibilidad de encontrar otro trabajo, el sector que pueden recapacitar para guiar sus talentos en otra dirección, una dirección productiva, y tercero, invertir en programas de innovación para crear nuevos sectores. Y aquí, pensando en la capacitación, me vino a la cabeza el tema del conocimiento y nuestro sistema educativo que no termina de modernizarse, de la gratuidad de las universidades, varios temas que tienen raíces profundas, pero no sé cuánta justificación tiene frente a un mundo ágil, cambiante, variado. Mira, al fin de cuentas somos un país pragmático. Y el sector de educación es un sector sumamente importante en Australia. Es el tercer fuente de ingreso a la nación. ¿Usted sabe cuántos estudiantes extranjeros hay en Australia? 624.000. De una población de 23 millones es bastante. ¿Qué pagan? Pero no es solamente los gastos de tuición que, mira, son adecuados, pero no son tan altos como Estados Unidos o Europa, pero nuestro punto de vista es que educación es un servicio. Si tienes un buen servicio hay que pagar para ello, hay que darle fondos para que sea de buena calidad, ¿no es cierto? Pero lo importante con estos estudiantes extranjeros es que alquilan departamentos, compran autos, van al supermercado todos los días. Es un efecto multiplicador muy importante. Van a Australia porque son universidades de buena calidad, perfeccionan su inglés y efectivamente nosotros lo miramos en cierta manera como una inversión. Estos son los jóvenes que van a hacer decisiones en sus países de origen en el futuro. Si tienen un buen recuerdo de Australia, ojalá que van a pensar de Australia como una fuente de expertise, de know-how, de contratos, de maquinaria, lo que sea. Así que en todo sentido es fuente de ingreso al país, pero también es una inversión. Y repito, la gente que me dicen educación gratis, yo digo, momento, no existe educación gratis, alguien paga. Sos vos y yo que pagamos para educación. Si queremos un buen estándar de educación, tenemos que pagar un poco más. Y yo tengo 3 hijos, los 3 fueron a la universidad, y me consta que el sistema que tenemos nosotros, que tiene que pagar una contribución, repito, no es tan alto, pero es una contribución porque educación es un servicio que presta el Estado. Todas las universidades, con una excepción en Australia, son públicos. Así que para mantener ese nivel de estándar de alta calidad hay que apoyarlo con fondos. Y el sistema allá es un préstamo del gobierno para pagar los fees, la tuición. Es a una tasa de interés muy baja, casi cero,
y uno no paga hasta que uno tiene un ingreso de $35.000 o algo del estilo. Es un sistema que vale la pena mirar. Sí. Repito, nadie está diciendo aquí tenemos el modelo, pero vale la pena mirarlo para ver cómo funciona y sí podría servir aquí en Argentina también. Según los números que nos da el embajador, más del 2,5% de la población de Australia serían estudiantes extranjeros. Claro que sería inteligente evaluar el sistema para nuestro país. El sueño de mi hijo el doctor es un paradigma anticuado en este universo líquido y de ahí la proporción de universitarios en carreras largas que es menor que en Argentina. De porcentaje exacto no le puedo decir, pero yo que sí puedo decir que probablemente es un porcentaje menos que en Argentina. ¿Por qué? Porque hay otras opciones. O sea, uno no tiene que ir a la universidad. Hay, por ejemplo, instituciones de educación técnica que también sirven muy bien para nuestra economía. Porque no solamente, con mucho respeto, yo soy abogado, no necesitamos solamente abogados, médicos, arquitectos, profesionales, digamos. Más que nunca necesitamos gente con capacidades técnicas para diseñar los programas de computación, para llegar a ser más competitivo, para mantener la maquinaria que necesitan en el sector minero, por decirle. O sea, hay talentos, hay expertise técnico que también es súper importante para un país que está creciendo económicamente. Así que lo que quiero decir es que hay universidades para los que quieren, que necesitan, que son comprometidos, sí, pero también hay otras opciones como instituciones técnicas. Y me siento muy bien que justamente en Argentina están mirando la experiencia australiana para desarrollar las instituciones técnicas que también existen aquí en las provincias y también en la ciudad de Buenos Aires, para ver si ellos podrían ser un medio, digamos, para desarrollar talentos también. En Australia, las ovejas han sido las que dieron una fuerte identidad al país. Allí desenvolvieron una industria textil bajo esa garantía de ser los mejores ovejeros, pero fue hasta que se enfrentaron con una industria textil china a la que no le podían competir. La decisión del gobierno fue dejar de industrializar la lana y exportársela a China. Aquí nuestra corporación industrialista prebendaria hubiera puesto el grito en el cielo y lloriqueado sobre el daño a la industria nacional, lamentándose de la pérdida de mano de obra y de la competencia extranjera. En Australia exportaron la lana y luego comenzaron a importar el hilo y a hacer tejidos y paños y ropa. Y así se multiplicó el beneficio para todos. Una lección. Otra podríamos resaltar que fue la eliminación de la industria automotriz australiana, que desapareció para dar paso a la construcción de barcos y submarinos. Podemos indefinidamente continuar mintiéndonos a nosotros mismos y decir que somos un país fenomenal mientras el Titanic se hunde. Pero basta ya, ¿no les parece? Seguimos escuchando con atención al embajador Campbell y la experiencia australiana. Mira, es nuestra realidad, somos un país muy grande, 7.6 millones de kilómetros cuadrados. Así que la distancia entre sitios de producción y puertos de egreso es bastante grande en muchos sentidos. Si hablamos del sector agropecuario, es un buen ejemplo porque muchas áreas de producción están muy lejanos de los puertos. Así que desarrollar infraestructura para mantener nuestra competitividad es un elemento muy importante. Así que ferrocarriles, autopistas, el uso de bitren,
vía aérea en muchos aspectos, son media, digamos, que hemos desarrollado de una manera más eficiente posible para llegar al puerto de egreso. Nuestra realidad también es que estamos muy lejos de prácticamente todo el mundo, así que hemos tenido que sintonizar muy bien la infraestructura para llegar a ser más competitivo. Así que en ese respecto también podemos compartir experiencias. Argentina también es un país grande. La distancia entre áreas de producción en el norte, por ejemplo, y los puertos obvios, Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca, son distantes. También están hablando, me consta, de la posibilidad de mirar opciones a salida a la costa del Pacífico por medio de puertos chilenos, que me parece muy lógico también, porque ahí están los mercados más grandes en el planeta. Así como muchos países, Australia nos ofrece la posibilidad de poder pensar en emprendimientos conjuntos, en tecnologías, en alternativas. Yo estoy lleno de ideas de lo que podemos hacer para fortalecer relaciones, ¿no? Pero mencioné al principio, hay sectores en los cuales somos socios naturales. Hablamos del sector agropecuario, hablamos del sector minera. Minería es un sector obviamente muy importante en Australia, somos un país minero. También educación, servicios de educación. O sea, muchos de los nuevos servicios no son de productos industriales, sino servicios. El sector que ha crecido más en los últimos 3 o 4 décadas ha sido el sector de servicios, de educación, de turismo, de servicios financieros, de seguros, de agritech. O sea, es eso donde va el futuro. La economía electrónica, eso es donde, en mi opinión, hay muchísima posibilidad de trabajar con países como Argentina. Argentina es el país más conectado en toda América Latina. Así que para mí eso también es un sector obvio donde podemos intercambiar experiencias. Si la minería benefició ampliamente a Australia, ¿por qué no en nuestro país? Y seguimos poniéndole en tela del juicio todos sus beneficios. En el fondo es para cada país decidir cuál es más conveniente para ellos desarrollar en términos de recursos mineros. En el caso de Australia, al igual que Argentina, somos bendecidos en cierta manera porque tenemos reservas bastante importantes en hierro, en bauxita, en plomo, en carbón, en gas natural. O sea, hay muchas reservas de recursos. Pero naturalmente, al principio hay cierta aprehensión si podemos explotar esas reservas y proteger el medio ambiente. Eso siempre ha sido un tema de debate. En nuestra experiencia es súper importante de involucrar todos los sectores afectados, las comunidades que podrían estar afectadas cerca de una reserva. En algunos casos en Australia, y creo que en Argentina también, el pueblo originario, que también en muchos casos están ubicados cerca de reservas importantes. También los grupos de medio ambiente. Lo importante es primero que hay un proceso de consultas. En el segundo lugar, y eso es aún más importante, que sea un debate informado, con evidencia, y no un debate polémico, digamos. Así que en el caso de Australia ha mostrado que sí se puede llegar a un acuerdo que satisface las aprehensiones y las necesidades de cada actor en esa conversación. Pero lo más importante es tener esa conversación y que sea una conversación bien informada para que puedan llegar a una decisión objetiva y correcta. Y en este caso, en el caso de Australia, hablamos de minería responsable, minería sostenible. Y efectivamente hemos llegado a la conclusión
que sí se puede. Dejamos al embajador de Australia, al señor Campbell, que podría continuar refrescándonos la mente con hechos que señalan el camino recorrido por un país duro, pero cuya gente optó por el esfuerzo y no por el asistencialismo, por la educación y por el pragmatismo, y no por las avivadas o el relato hueco autocomplaciente. Podemos seguir reflexionando sobre cómo podremos elevar al ser argentino, convertirlo en ciudadano, dejar el camino fácil y retomar el esfuerzo. Un camino que podríamos empezar hoy, ahora, en casa.